vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Les agradezco que nos estén acompañando una vez más en este viernes. Se me fue qué día es, 25 de julio del 2025. Les agradezco a cada uno de los que nos están acompañando. Gracias por acompañarnos. Es una enorme bendición. Es un privilegio que nos puedan acompañar en este viernes. En algunas partes de la ciudad lluvioso, en otros llovió pero se levantó el calor. Es una enorme bendición poder contar con su apoyo y, como siempre lo digo, vamos a iniciar en esta noche haciendo una oración para poner esto en las manos de Dios y que sea Dios el que nos guíe, que todo lo que hoy se hable sea de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo y aún para los que no le conocen pueda haber una bendición. Vamos a orar. Padre, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el privilegio, por la honra, Señor, de poder estar una vez más, Señor, en este programa, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, de compartir tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor, el que nos ayude, Señor, a hablar, Señor, palabra de bendición, palabra de edificación. Úsanos como un instrumento, Padre. También prepara el oído de aquellos que nos van a escuchar ahora o posteriormente, Señor. Pero sobre todo prepara sus corazones, porque aún en cada una de las enseñanzas, en cada una de tus palabras, Señor, seguro es que recibirán gracias. Bendice a nuestro invitado. Te damos gracias, Señor, por que tomó el tiempo de acompañarnos, Padre. Tú bendice su vida, bendice su economía, bendice su ministerio, bendice su familia, que jamás escasee la harina y el aceite en su hogar. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te doy gracias. Amén. Pues una vez más, muchas gracias por acompañarnos, hermanos. No olviden mandar sus mensajitos para que los podamos compartir. Si tiene alguna pregunta sobre el tema que hoy vamos a estar hablando, de verdad que es un tema muy interesante, es un tema que todos deberíamos de tener por lo menos la información principal, aunque sería interesante que pudieran meterse a fondo. Y sin más preámbulo, bueno, antes saludamos a nuestra hermana Mar Martínez, que Dios le bendiga, gracias por acompañarnos y vamos a darle entrada, el lugar a nuestro invitado del día de hoy, que es un privilegio, es un honor y lo comprometimos hace un tiempo a poder estar con nosotros. Así que, pastor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto que se escucha, pastor. Gracias por estar con nosotros. Ya es un conocido de aquí de la radio y ojalá pueda seguir acompañándonos porque es una bendición poder compartir el micrófono con usted. Amén. Sí, hermano, pues es un gusto estar con
todos los hermanos aquí y apoyando la obra del Señor a través de estos medios. Amén. Pues para que no nos gane el tiempo, pastor, porque hay mucho de qué hablar, Sí. vamos a iniciar el tema, así que me gustaría que lo presentara, pastor, y de ahí vayamos desarrollando la plática. Sí, el día de hoy tuvimos a bien hablando con el pastor acerca de los apóstoles, hablar de su destino y pues más que nada hay material extra bíblico que nos da testimonio hasta cierto punto fidedigno, no, ¿cómo lo puedo explicar? La mayor parte de información que tenemos de ellos provienen de fuentes terciarias como algunos de los discípulos posteriores y más adelante las tradiciones que se formaron en las creencias en los primeros siglos sobre ellos, pero tienen una base. Lo que sí se sabe o se puede entender es que muchas cosas que se saben o se dicen de los apóstoles son fieles, son fidedignas, otras pueden ser parte de una tradición, pero con alguna base de los hechos que ocurrieron, porque hechos extraordinarios ocurrieron con ellos a lo largo de la historia después de que los últimos textos de la Biblia fueron escritos y pues hasta la situación de Juan el apóstol, que se entiende fue el que murió a mayor edad de todos, pero pues en medio de todo eso hay muchas cosas que pasaron que no quedaron en el canon, pero pues están en muchos registros históricos y también en la tradición. Entonces, el pueblo evangélico, nosotros, es cierto, somos Biblia y lo tenemos un gran valor en lo que aparece en la Biblia, pero hay que recordar que la historia de la Biblia tiene una continuación. La Biblia quedó hasta cierto punto y está bien, es nuestra principal, el Nuevo Testamento es nuestra principal base de fe. Y si alguien se pregunta por qué no le siguieron agregando, bueno, pues porque el material extra no se podía comprobar al 100% su fidelidad y los textos que tenemos en nuestras Biblias son los más fieles que se puedan tener, los más exactos, por decir así, los ampliamente aceptados y con eso podemos armar la fe, pero si queremos conocer más de la historia, pues hay que ir a muchas y diversas fuentes. Entonces es el conocimiento de lo que pasó con los apóstoles, es un viaje interesante y es un viaje muy hermoso porque vamos a recordar o vamos a recorrer buena parte del mundo, ¿no? A través de los testimonios que quedaron acerca de ellos. Perfecto, pastor, ¿qué le parece si iniciamos pues por mencionar quién eran esos apóstoles, ¿le parece? Sí, amén, hermano. De hecho, digamos que el orden de aparición de ellos fue, el Evangelio según San Juan va colocándolos poco a poco. Por ejemplo, dice que los primeros apóstoles fueron Andrés y Juan. Y, ¿cómo se llama? Conforme fue avanzando todos los textos de la Biblia, llegó un momento donde nuestro Señor Jesucristo estuvo orando cuando Él escogió a los 12 discípulos. Y cuando Él los escogió, dice que Él estuvo orando toda la noche, estuvo orando toda una noche para poder hacer esa selección al momento que tenía que hacer, llamó a los 12 y dice que pues eran Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, el hermano de Juan, estaba también Felipe y Bartolomé, estaba Mateo, Tomás, había otro llamado Santiago, o conocido como Santiago el Menor, otro era Judas, también conocido como Tadeo o como Dídimo, otro Simón, que le decían el celote, y también estaba Judas Iscariote. Entonces eran los 12 apóstoles, que para nosotros son los hombres que nuestro Señor eligió. Y es interesante, a lo mejor no íbamos a hablar mucho de él hoy, pero sería bueno hablar de él primero. En el caso de Judas Iscariote, pastor, es difícil quizás para nosotros comprender que Jesús, sabiendo de antemano que hay un traidor, lo escogió Así es. sabiendo de antemano. Y Jesús estuvo orando toda la noche, pidiendo la voluntad de Dios,
y la voluntad de Dios era escoger a un hombre conocido como Judas Iscariote, el hombre de confianza. Más adelante los evangelistas colocarían ese texto de los Salmos donde dice, el que compartía el pan conmigo levantó contra mí su calcañar. David lo escribió, dicen que supuestamente impactado por las traiciones que hubo durante la rebelión de Absalón, y se replica ese sentir con el caso de Judas Iscariote. Wow, fíjese, esa es una referencia que pocas veces se sabe. Sí, sí, es, por ejemplo, yo cuando estudio el libro de Reyes, le aconsejo a la iglesia, de hecho, cuando llevamos estudio de los libros, ahorita estamos en eso, los libros de Samuel, me paso un poco a los salmos, porque en los salmos hay ciertas impresiones. De hecho, los subtextos que tienen los salmos, los títulos con el texto que tienen ahí, te dicen, no, pues este salmo fue escrito cuando estaba huyendo de Absalón, este salmo fue escrito cuando lo iban a matar. Te dan una referencia de lo que está pasando en el hecho real con la impresión y la guía del Espíritu Santo para llevar ese tema, porque en los salmos, por ejemplo, David dice, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que me aborrecen, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero dice al mismo tiempo, mas Jehová es mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así es. Entonces, aunque tenemos la historia de corrido, existe también un material extra que está en la misma Biblia de las impresiones y de cómo Dios ayuda en este caso a David, lo sostiene en medio de las traiciones. Pero tenemos el caso de Jesús, que Jesús iba a ser traicionado por Judas. Jesús lo sabía, lo eligió, y toda elección de Jesús pues fue un acto de amor. Fue un acto de Así es. amor, no hubo rencor, no hubo. Y es difícil de sobrellevar porque nosotros en la vida a lo mejor hemos sufrido traiciones y nos sentimos culpables o nos sentimos mal porque hasta pensamos, es nuestra culpa, es nuestra carga. Por un lado, cada quien es responsable de sus hechos. Judas es responsable de su traición. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. O sea, ese era el valor que le terminó dando a Jesús. Así es. O sea, todos lo querían como Mesías, pero ante los ojos de Judas ya no era el Mesías. Entonces, por eso lo vendió a 30 monedas de plata, porque tú, oye, véndeme al Mesías, no lo vendes, es porque no Claro. crees en él. Entonces, Judas, pues fue grande su traición, como dice un cantito de los antiguos, Judas, fue grande tu traición. Y el caso es que Jesús vivió con eso. A lo mejor tú y yo no podemos vivir con una traición, no podemos vivir con el peso de haberle dado oportunidad o de haberle dado confianza a una persona, pero Cristo vivió con eso y se lo llevó en la cruz. Perdóneme, Nosotros, pastor. De hecho, hasta podría ser un poco más, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, a nosotros nos traicionan y si nos duele, dices, híjole, me traicionó, no sé, el amigo, el familiar, o sea, duele, es algo muy tremendo. Pero yo creo, como usted bien menciona, lo de Jesús es todavía más allá, porque todo el tiempo Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Lo escogió a pesar de que sabía lo que iba a hacer Judas, le amó porque ese acto de remojar el pan en el plato de Jesús dice mucho el nivel de relación que tenían y es increíble cómo Jesús le dio esa confianza, esa seguridad de poder hacer eso, aún sabiendo que lo iba a traicionar. sí, sí, pues darle ese amor a los adversarios, a los enemigos, al que no te valora, darle esa confianza que al final te das cuenta que Judas no valoró a Cristo como todos los demás lo valoraban. Y es una gran lección y dura porque cuando una persona no nos valora, pues, o sea, somos recíprocos hasta cuando nos damos cuenta. Así es. Y en el caso pues de Judas con Jesús, pues Jesús
siempre le dio una oportunidad, incluso a tal grado que cuando se dio cuenta de todas las intenciones de Jesús, le dice, anda, ve y haz lo que tienes que hacer. Así es. Ujú. De hecho, por ejemplo, algo que usted acaba de mencionar muy importante es el hecho, el valor que le dio Judas. O sea, Judas caminó con él, vio, hizo todo lo que, los milagros que hizo Jesús, se benefició de haber andando, de haber caminado con Jesús y que al final le dé el valor de un esclavo, híjole, yo lo he dicho, sí, cumplió un propósito, tuvo oportunidad de arrepentirse, pero la realidad es que también tenía una mentalidad bastante dura porque lo vendió como un esclavo, como bien acaba de decir. Sí, sí, es una situación que nos da de lección de valorar al maestro, de valorar al Señor, de que Así es, pues estamos en iglesias, pero no son para cumplir un compromiso social ni nada de eso, es porque conocemos al verdadero Dios, es porque, y a eso vamos. Judas, pues, acabó con su propia vida, no se dio a sí mismo ni una oportunidad de redención. La tenía, Cristo quita todo mal, él murió en la cruz para todo eso. Judas así pudo, es, mucha gente dice, pudo haber vivido, sí, no lo hizo, no prefirió otra cosa. Y así pasa en el día de hoy, por eso seguimos hablando el mensaje del Evangelio a una sociedad que es post-cristiana. Y a mí me gusta, desde que escuché esa frase, no me la quito. Vivimos en un tiempo post-cristiano. ¿Qué ok, significa eso? El trabajo de los apóstoles que vamos a ver ahorita fue un mundo pagano, precristiano. Un mundo que no sabía ni con qué se comía el cristianismo, no tenía idea que Jesús es el Mesías, no tenía ni idea del Mesías de los judíos, mucho menos de Jesús. así es, El mundo que se enfrentaron. Hoy vivimos en un mundo post-cristiano donde todos ya saben o creen que saben del cristianismo. Hasta estoy de creen que acuerdo. saben más que un evangélico. Sí, 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 hay mucha información. Sí. Hoy vivimos en un mundo donde para mucha gente la iglesia ya pasó. Para mucha gente ya la iglesia ya es algo, o sea, que debe de haber un avance en la civilización y no necesitamos la fe. Hay una buena parte de personas que piensan eso, Así es, que muchos cambios que están ocurriendo en la sociedad, muchas situaciones, fueron impulsados por una especie de rebeldía en contra de una autoridad y mucha gente veía a la iglesia, sea católica, sea evangélica, como una autoridad contra la cual hay que ir. Entonces terminaban yendo contra Dios. así es, Y el trabajo del evangelio, de la iglesia al día de hoy, ya no es un mundo precristiano, es un mundo postcristiano. A quienes les vas a predicar ya saben quién es Jesús, ya saben quién es Cristo, y aunque saben eso, prefieren adorar a alguna figura de yeso, prefieren, ahorita que está de moda el neopaganismo, signo del zodiaco, chamanismo, los chakras y todo sí, eso, sí, sí. La- eh, los gurús espirituales o cada cosa que está pasando hoy, las energías y demás, ¿no? las energías, las gemas, las piedras, la gente dice, uy, qué interesante, pero cuando se habla de Jesús y lo que enseñó el maestro, la gente dice, eso ya me lo sé, pero no se lo saben. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por signos del zodiaco o por gemas, pues no estamos viendo ese impulso que provocó Jesús. No es, Ajá, son modas pasajeras que están dadas para personas que pues están buscando algo, ¿no? así Se ofrecen como un producto, pero Jesús no fue ofrecido como un producto, Jesús ha sido dado al mundo como un regalo para la salvación. efectivamente, perdóneme, pastor, aprovechando esto que usted comenta, porque creo que es importante que hemos caído en esta idea de todo, obtener todo rápido. Quiero la bendición sin vivir el proceso. Quiero el milagro sin tener mi fe cimentada. Yo les decía, a veces es como si fuéramos al McDonald's y dijéramos, quiero este combo, quiero esto, quiero el otro, y armo mi paquete.
cuando realmente tendría que, pues decir, Dios, aquí estoy, haz lo que quieras de mí, úsame como quieras, y yo, dirían por ahí, yo flojito y cooperando. Pero lamentablemente sí nos hemos metido en eso de armar combos y de querer que Dios haga como uno quiere. Sí, sí, pues las muchas mentalidades que ha habido dentro de la iglesia, pues a veces pareciera que queremos que Dios se amolde a nosotros y a nuestros proyectos y visiones. Así es. Pero pues no, él es el rey y sinceramente estos 11 apóstoles y Matías, el que se agregó, y todos los demás que se agregaron a la labor misionera del primer siglo, ninguno de ellos se imaginaba lo que Dios iba a hacer con ellos. Y el Algunos eran, alcance que iban a tener. sí, eran pescadores. Se entiende que si ya se dedicaban a un oficio, es porque ningún maestro de la palabra los llamó para enseñarles. Por alguna razón, cuando un judío de cierta edad, joven, adolescente, ya no tenía mayor alcance en los estudios bíblicos, pues tenía que dedicarse al oficio de su papá, porque el que estudiaba, de hecho el que estudia hasta el día de hoy, se dedica a estudiar la palabra. Ya si se ve Así que es. su cabecita no le da, ahora le ponte a trabajar. Así es. Y los discípulos ya estaban trabajando. Significaba que para su edad, algunos maestros nunca les dijeron, oye, tú tienes capacidades, tú puedes seguirme. Algunos estaban siguiendo a Juan, pero seguían dedicándose a sus oficios. Eso Y es que- algo muy importante, pastor. Eso pocas veces se resalta. Pero esa parte, entonces podríamos hablar que ya habían sido hasta rechazados, algunos. algunos quizás no les vieron ese, o sea, yo sí veo, voy por este lado. Jesús llamó a gente muy rechazada, Así es. porque más adelante vemos que los discípulos le dijeron, oye, hemos dejado todo por ti. Le dijeron eso. Ujú. Dejaron las redes y lo siguieron. Y eso fue una gran decisión de ellos, porque es cierto, cuando un judío tenía ese llamado por parte de un maestro, sabía que se iba a dedicar a la palabra a un 100%. Entonces, dejar su trabajo era una actividad, era una manera de decir, yo estoy disponible tiempo completo para usted, maestro. Así es, sí. Y eso es algo muy impactante porque si analizamos, o sea, tenían familias, tenían responsabilidades, tenían compromisos y ellos no fue, o sea, ni siquiera lo pensaron, dice que en ese momento lo siguieron. Sí. Entonces, tener esta capacidad de decir, me está llamando a quien no conozco o de quien he escuchado poco y lo voy a seguir dejando todo, pues la verdad es algo bastante llamativo y creo que hay mucho que sacar de ahí. Sí, muchos entienden que, o sea, el menor de ellos, Juan, a lo mejor no pasaba de los 20 años, hay quienes piensan Ujú. en los cálculos, pero la mayoría estaba entre 20 y 30. Ya no eran niños, ya Así a es. esa edad, la mayoría ya se está, hasta el día de hoy, ¿no? Ya está viendo qué hacer con su vida y ya Ujú. tiene algo definido y Jesús los está llamando a empezar de cero. Así es, así es. Sí, y Jesús los está llamando a empezar de cero y pues a Pedro le dijo, los volveré pescadores de hombres. Y el relato bíblico nos habla de todo lo que pasó después de su resurrección. A mí me gusta mucho que en las epístolas de Pedro, Pedro habla acerca, da una referencia de lo que vio en la transfiguración, que Jesús les dijo, no digan nada hasta que yo sea levantado y todo eso. Técnicamente Jesús les decía, si yo no resucito, si no asciendo a los cielos, no digan nada, pero si lo hago, díganlo todo. Claro, claro. Por eso dicen que Jesús fue un magnífico publicista, porque manejó todo eso bastante bien y todo lo que hizo y dijo llegó hasta los lugares más inimaginables.
Sí, y esa es una de las razones por las cuales entendemos la realidad de Cristo. Muchas personas que son escépticas respecto a la gran verdad de Jesús en este mundo, pues dicen que fue un invento romano para controlar a las masas, un invento político, ¿no? Pero no, una nación pagana como Roma no se iba a inventar un Mesías judío de Así es. entrada y no iba a martirizar a sus apóstoles, sí, enseguida, no, nada, si esto fuera un plan, no hay manera, no No, hay aparte de manera, sostenerlo tantos siglos ya en este caso, pues sí, realmente sería casi imposible. ya se acabó Roma, ya se acabaron todos y Cristo no se ha acabado, entonces, Exacto, algo, en verdad hay algo ahí, en verdad hay algo. claro. Yo estado escuchando a un pensador de, varios analistas aparecen ahora con el conflicto Israel-Gaza. Y Ajá. había uno que estaba escuchando, se llama creo que Francisco Gil, y él decía que pues él era escéptico, agnóstico, así que no le interesaba mucho ese tema, él estaba en otros detalles, pero para hablar de esta situación, él pues se puso a leer Biblia, se puso a leer la cultura judía, y dice pues para que exista esta nación, pues sí, debe de haber un Dios, debe de haber algo que los está conservando porque siempre los han querido matar. Así es. Y, y por tanto, para esta persona, dice, pues él pasó de agnóstico a creer que hay un Dios, ¿no? No se volvió ni cristiano ni nada, pero si aquella palabra que le fue entregada a Israel en el desierto, hay gente erudita que dice, aquí hay algo, pues nosotros ya lo encontramos en Cristo, Así es. ya lo tenemos en Cristo. Y si en verdad conocemos la realidad de Cristo el día de hoy, podríamos explicar, y bien dice el apóstol Pablo, que este espíritu no lo recibe el mundo. Alguien mundano, alguien escéptico, no va a entender lo que nosotros entendemos de por qué estos varones recorrieron el mundo para predicar esta verdad, porque es una verdad. Y no Así es. murieron por una mentira, no murieron porque estaban engañados, sino que vivieron, evangelizaron y dieron sus vidas por una obra mayor que ellos mismos. Así es. Y no tuvieron muertes muy bonitas, muy placenteras. O sea, para hacer una mentira, ¿cuántos estarían dispuestos a morir de la manera en que ellos murieron? Sí, podríamos empezar a hablar de ello. El primero que murió fue Jacobo, el hermano de Juan, está en el libro de los Hechos. Ujú. Uno de los dirigentes judíos quería dar una muestra de poder y mandó a decapitar a Jacobo. Lo mandó y es lo que dice Lucas en Hechos. Lo mandaron a decapitar y pum. Y como eso le gustó a los judíos, mandó a azotar a Juan y a Pedro. Y es tremendo como el relato bíblico te dice, no te menciona los sufrimientos que pudo haber tenido Juan y toda la iglesia al respecto de la muerte de Jacobo. Pasa quizás como un evento muy rápido. Sin embargo, el- la reacción de la iglesia y Pedro y Juan, que son los protagonistas en ese momento del libro de Hechos, ellos piden más fuerza para seguir predicando. Exacto. Ellos piden más fuerza para seguir predicando, le piden a Dios fortaleza para seguir predicando. No, fíjense cómo es hoy, ¿no? Nosotros, la iglesia evangélica, a lo mejor hoy tenemos agendas, ¿no? Políticas que se levantan en contra de la familia y muchas otras cosas. Y a lo mejor nos levantamos a reprender todo espíritu, pero los apóstoles no hicieron eso. Cuando los estaban matando por lo que se predica, le dijeron a Dios, danos oportunidad de predicar más, de predicar Así con es. mayor fuerza. Entonces, la iglesia ante los problemas de este siglo en cuanto a ataques, ¿no? O ideologías contrarias, imposiciones que se pueden llegar en el mundo contra la iglesia, contra la fe, ¿qué es lo que le vamos a pedir a Dios? Mayor fuerza para predicar.
O así debería de ser, pastor. Eso es lo que deberíamos de pedir. Mayor fuerza para predicar, que quiten el gobierno. No, no están diciendo eso los apóstoles. A este gobierno, al gobierno judío que los estaba oprimiendo, a ese gobierno les vamos a predicar. A este imperio que nos está oprimiendo, les vamos a predicar y van a ver las maravillas de Dios. Exactamente, y no esta idea ay, no, soy cristiano, entonces nada malo me puede pasar. No, te puede pasar, pero ese no es tu objetivo. Tu objetivo o en lo que tú debes de estar enfocado es en predicar. Aún en tu lecho de muerte es una oportunidad de predicar y de darle testimonio a los que te están oyendo o viendo, según sea el caso, ¿no? Pero ellos aprovechaban hasta su muerte para predicar. Sí, ese fue el ejemplo de Andrés, el hermano de Pedro, justamente. Ujú. Él, según la tradición, en Grecia, en una de las tierras de Grecia, un lugar llamado Patras, fue crucificado en forma de cruz, ¿no? Así Algo es. que tenían los apóstoles cuando eran mandados a la crucifixión. Ellos pedían que la cruz no sea igual a la de Jesucristo Así es, o que tener sean una posición dignos. diferente, porque no se sentían dignos de morir igual que él. Entonces a Andrés lo amarraron en una cruz. Realmente dicen que el gobernador local era gobernador romano, pues no le gustaba y veía con cierto recelo, como todos veían con recelo, el crecimiento de la fe en, en, en los gobiernos. De hecho, hay una carta que fue enviada a uno de los emperadores por parte de un gobernador llamado Plinio el Joven, que él hablaba de que esta nueva fe, esta nueva religión que adoraba a un Mesías llamado Jesús, lo perturbaba, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque se niegan a adorar a otros dioses. Y eso pues interrumpe un poco la sana convivencia entre religiones, porque a los romanos les gustaba eso. No, no, y Y aparte, perdóneme, habla del impacto que tuvieron, porque ya también el que el gobierno tuviera que tomar cartas en el asunto, que tuviera que involucrarse, habla de la importancia que llegaron a tener los discípulos. sí, sí, los discípulos, la iglesia en total, en el caso de Andrés, allá en Grecia, lo mandaron a crucificar, estuvo 2 días crucificado y para Andrés fue, mira, me pusieron en un lugar para predicar y toda la gente que llegaba a verlo por morbo, le terminaba predicando. Entonces, Imagínese. cuentan los relatos que había conversiones ahí en ese lugar, había gente entregándose a Jesús. Y la suficiente que el dicho popular o la voz popular era, suéltenlo por favor porque este hombre es buen hombre, no hizo nada malo. Y sí lo soltaron, pero según la tradición, Andrés cuando fue soltado de la cruz se murió. Sí, no, pues ya 2 días ahí, pues ya no creo que también sea tan fácil. Sí, ellos tuvieron ese tipo de situaciones en las cuales, por lo visto, pudieron ser muy, pero muy valientes para predicar el evangelio. Hoy la iglesia tenemos que aprender de ese tema, de esas ganas, de esa fuerza. Repito, quizás a veces se nos debilitan las palabras porque estamos predicándole a un mundo que ya sabe quién es Jesús, ya sabe muchas cosas. Y hay una gran barrera para muchas personas, en muchas personas, pero pues es el mismo Dios, es el mismo Dios. Sigo pensando que el reto de los apóstoles sigue siendo superior al nuestro y nos Sí. siguen enseñando cómo. Claro, y yo creo que efectivamente, retomando lo que acaba de decir de que nos siguen enseñando cosas, pues yo creo que en este tiempo aplica perfectamente lo que dijo el apóstol Pablo al decir que él no viene con palabrería vana ni con sabiduría humana, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Y yo creo que ese es el papel que tendría que jugar la iglesia en este tiempo, porque a veces queremos hablar mucho, pero las demostraciones son pocas o equivocadas, o a veces
hablamos, pero no hacemos nada. Entonces, Ujú. creo que Pablo ahí nos dejó una clave para nuestro tiempo bastante bueno. Nosotros no vamos a hacer nada, nosotros con nuestra palabrería, con nuestro conocimiento, no vamos a lograr nada. Ellos lo demostraron a través de evangelizas, vienen los milagros, no al revés. Nuestro tiempo quiere primero milagros y luego evangelizar si les da tiempo, pero tendría que ser evangelizas, llegan milagros. Sí, había de todo para el... Bueno, es que los apóstoles iban con el paquete completo, según las tradiciones, Ujú, por ejemplo, hablando de gente que predicaba muriéndose, Bartolomé, eh, se dice que anduvo un tiempo en India, ujú, predicó, dicen que en los templos paganos, no se sabe exactamente cómo era la manifestación, pero en los templos paganos de la India hay estatuillas, hay distintos tipos de dioses, y de alguna manera veía a la gente salir a los demonios huyendo. Él llegaba y reprendía en un templo pagano y se escuchaban gritos, y según las tradiciones, se escuchaban gritos de los demonios que salían corriendo ante la presencia de Cristo, al fin y al cabo, que claro. venía Bartolomé en su nombre. Sí, de Entonces, hecho, perdóneme, Bartolomé no solo anduvo en la India, también anduvo en Armenia y en Mesopotamia. sí, sí, anduvo por esa zona, se cree que murió por ahí, Ajá, que ajá. por allá lo desollaron vivo y toda, o sea, le quitaban la piel y aún así él siguió predicando. Y al Aunque le final dice que quitaban, lo decapitaron. sí, sí, es que no se moría. Es tremendo, son tremendos, eran hombres que tú dices, eran pescadores, eran gente muy sencilla, eran gente Así que es. no, si sin Cristo su vida hubiera sido, nacieron, crecieron en Bethsaida, en Capernaum, en Galilea, ¿no? Y ahí Y ahí se, quedaron. y ahí quedaron y no pasó nada. Y Así no es. pasó nada. Al contrario, conocen a Jesús, se vuelven pescadores de hombres y siguen a Jesús hasta, ahora sí, hasta el fin del mundo, porque Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Martizo, que significa van a morir por esta causa. Van a ir hasta el extremo de la tierra. Y hoy, no lo sé, los discipulados sí deben de acentuar, y sí acentúan eso todos los discipulados de que estar con Jesús sí es una decisión por la cual debemos de enrolarnos hasta morir. No es poca cosa. Así es. Sí, no, no, no. Realmente yo les digo, miren, todos pagamos un precio. O pagamos un precio por seguir a Cristo o pagamos un precio por vivir sin Cristo. Pero de que pagamos, pagamos un precio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El cómo vamos a pagar ese precio y cuál es el fin de pagar ese precio. Ellos lo pagaron y lo pagaron con creces, la verdad. Siendo personas como cualquiera de nosotros, tuvieron y entendieron el compromiso que era seguir a Cristo. Y si fuera una mentira, la verdad no sé cuántos hubieran estado dispuestos a morir como Bartolomé, desollados. La verdad, no sé cuántos estaríamos dispuestos a aguantar eso por Cristo. No, no está fácil. Los testimonios de los hermanos, justamente hablando de la India, hay un lugar llamado Chennai. Había un hermano de Pakistán, de unos contactos que encontré en Facebook, que él Ajá. hizo un viaje especial a la India, a ese lugar donde supuestamente está la tumba de Tomás. Hay muchas historias al respecto, que llegó a evangelizar, otra que llegó como esclavo y como sea. Hay quienes dicen que como lo vieron extranjero, querían que construyera algo, le dieron dinero para construir y él le dio el dinero a los pobres. Y ya lo iban a castigar por eso, pero creo que gente de ese patrón tuvo un sueño de que veían un palacio en el cielo. Y ya Tomás les dijo que es porque habían ayudado a los pobres y estaban haciendo tesoros en el cielo. Y ese tipo de Wow. cosas abrió el evangelio en la India y en esa zona hay una iglesia que dice ser que heredera de Tomás. O sea, es una Wow. iglesia de cerca de 2000 años. Bueno,
No la iglesia como tal, porque fue destruida muchas veces. Me O sea, imagino. pasaron muchas cosas allá, pero todavía se sigue el evangelio en esa zona. Los hermanos que quedan ahí ya saben y reconocen que esa fue una zona donde estuvo el apóstol Tomás. Entonces, aunque la iglesia, la primera que habrá fundado Tomás ahí, el primer templo, lo que sea, surgió después o no se sabe exactamente qué punto, pero lo que sí se sabe es que en esa zona Tomás estuvo predicando y en esa zona Tomás murió. Dicen que estaba orando y lo agarraron con una lanza. Así es. Y ahí quedó. Y ahí quedó Tomás. Y es extraordinario porque, pues, hasta dónde llegaron la India. Este varón llamado Alejandro Magno pensaba que era la última, los confines de la tierra. Así es. Era el lugar más alejado de la tierra conocida para ese mundo. Ya sabemos que ya después está China, Japón y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, Lugares claro, a los pero que para ese tiempo ya era demasiado. sí, era mucho, era demasiado y también hablando de la gran preparación o el gran poder que había el Espíritu Santo en ellos, de que encontraron la manera de comunicarse en lenguas desconocidas, que ellos eran galileos, Ah, apenas sí. conocían hebreo, hablaban en arameo y ahí medio mascaban el griego y Felipe era como, y Andrés eran como que los que más mascaban el griego, pero los demás no. Perdóneme, híjole, eso que acabo de mencionar es bien cierto. Y creo que pocas veces nos podemos a detenernos, nos detenemos a pensarlo, porque hay una situación. Hoy en día es difícil cuando vas a un país que no habla tu idioma. Ahora, hoy ya existe la tecnología, que hay unos audífonos que te pones y te traducen al momento. Pero es verdad, en ese tiempo, cómo llegaban a tierras donde hablaban otros idiomas y cómo tenían la habilidad de comunicarse. O sea, yo creo que es algo, no sé qué hacía Dios, pero algo hacía Dios. Sí, sí, y hasta el día de hoy la India, hace 2 años recibimos un hermano de una de las zonas de la India y él decía que aún en la misma India es difícil comunicarse, porque no es como aquí en México que todos hablamos español, hay cada quien con Ujú. sus acentos, Claro. allá hay regiones y pueblos que tienen distinto idioma. Y de hecho, en la India se aprende mucho inglés porque es más fácil para ellos comunicarse en inglés. Y Tomás pudo entablar conversaciones, evangelizar ahí ante las dificultades que había en ese siglo. Si hoy les es difícil a los mismos que viven ahí, pero la preparación y lo que hace el Espíritu Santo, cuando una persona se une al propósito divino, que pues hasta te vuelve políglota. Exactamente. Y aparte vemos cómo se cumple lo que dice, ¿no? Que cuando Dios te manda, Él te prepara. Tú puedes ser el más inculto, el menos preparado, pero si Dios te está enviando, Él se encarga. Y creo que es un claro ejemplo de esto. Sí, todos, por ejemplo, como veíamos, Andrés se fue a Armenia, se hablaba otra cosa, a lo mejor latín, a ver. O creo que aprendí, él sabía algo de griego, se podía defender porque mucha gente dominaba el griego. Y aún si hubieran tenido intérprete, pues también fue la gracia divina, ¿no? Claro, sí. Pero uno que se fue lejos también fue Mateo, él, la tradición se cree que fue el material extrabíblico que trabajó en Egipto y Etiopía. De hecho, hay quienes Así es. creen que la iglesia con el etíope del relato de Hechos, que llegó a esa zona y todo esa situación, y que incluso hay quienes creen que la razón de su muerte es porque evangelizó a gente de la realeza, incluida una princesa que se iba a casar con un hombre poderoso, la cual decidió guardarse para Cristo, guardarse virgen, y de esa manera anular el matrimonio y por puro coraje mandaron a matar a Mateo, una de las tradiciones. Dice eso, que le dieron sus puñaladas. Así es. Dice que también pudo haber sido quemado o decapitado. Sí, las distintas tradiciones, ahí sí con Mateo es un poco más difícil de ubicar en la cuestión de la situación de Mateo, pero ciertas tradiciones hablan de que pues la influencia que él había alcanzado en Etiopía ya le daba celo a la gente
de los poderosos de su tierra. Y Felipe, él terminó, se sabe, en la zona de Turquía, zonas que ya había, Así en es. las cuales ya había predicado Pablo, más o menos, pero él se fue un poquito más al norte. Hay quienes creen, hay como que una especie de una tradición de que había una especie de serpiente en un templo. Pareciera que era como Ujú. parte de los rituales y que Felipe reprendió, oró y el animal murió. Entonces la gente, porque era como que las serpientes eran la representación de la adivinación y de ciertas cosas, y pues, a la gente le dio miedo porque en el momento que este varón ora y todo eso, se muere el animal. Y pues mucha gente dijo, no, pues el Dios que predica este hombre es más poderoso que el Dios que está aquí en el templo y pues vamos a seguirlo. Así es. Y conforme avanza la situación de Felipe en esas zonas, pues lo terminan mandando a crucificar. Él también pidió, bueno, se dice que Ajá. lo mandaron a crucificar y él también pidió ser crucificado de cabeza. Sí, sí, sí. Dice que en Frigia, se cree que fue en Frigia donde fue crucificado. Sí, es la zona de la actual Turquía. Así es, Y así es. luego está el otro muy famoso que fue crucificado de cabeza, el famoso Pedro. Pedro, no habíamos hablado de él, pero fue el más destacado hasta ese momento, uno de los más destacados. Tanto tuvo una gran influencia en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos se nota su influencia, que la plática del Concilio de Jerusalén es él, Jacobo, el hermano de otro Jacobo, que no era de los 12, y Pablo y Bernabé. Técnicamente, Pedro, su influencia en la iglesia primitiva era grande, sumado todos los milagros que nos dice la Biblia acerca de que bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, oraba por paños, por ciertos trozos de tela que llevaban hacia el enfermo y el enfermo sanaba. Y tú dices, wow, parece difícil de creer, pero sabemos que sí pasa, que sí puede pasar, sí puede Claro, pasar, no, no se puede negar. Si una persona me dice, hermano, ore por esto, porque tengo fe de que se puede sanar, no le voy a decir, oiga, eso es del diablo. Le digo, bueno, pues, dele gloria a Dios, ¿no? Dele gloria a Dios y vamos a así es. creerlo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios sobre este tema, porque no es no es una cosa, no es una situación que se debe de tomar a menos. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo es muy real, más real de lo que pensamos. Y como iglesia tenemos que sumarnos, porque Dios sigue haciendo milagros a lo largo y ancho del Así mundo. es. El que no estén ocurriendo entre nosotros es quizás un indicio de, de que tenemos que avanzar. No, Así no es, quiero hablar mal de ningún ministerio, de ninguna claro. visión. Sin embargo, sí, yo ya llevo 4 años en esto y soy testigo de milagros, entonces no puedo decir que no pasen. Exactamente. No, aparte, hay que entender, pastor, como usted bien lo acaba de decir, la enorme responsabilidad que tenemos, porque no los hacemos nosotros, los milagros los hace Dios, solamente llegamos a ser el instrumento para que Él obre. Y, por ejemplo, a mí me pasó una situación similar donde llegué tuve la oportunidad de predicar y llegó un hermano con ropa de su esposa, me dijo, mi esposa tiene cáncer, y Dios me dijo que viniera porque alguien iba a orar por ella y Dios la iba a sanar. Y de verdad que yo sentí una enorme responsabilidad, aunque yo no hago nada, es Dios, pero yo sentí la responsabilidad porque yo dije, wow, o sea, ¿hasta dónde está llegando esto? Dios está, eh, planeó todo
organizó todo para que esta oración se pudiera llevar a cabo y Dios hiciera un milagro. Y en el momento que yo decidiera no obedecer, entonces yo iba a provocar que Dios hubiera cambiado los planes, no sé, pero del milagro iba a suceder, eso me queda claro. Pero yo hubiera perdido una oportunidad de ser útil en la obra de Dios. Entonces es una gran responsabilidad. Sí, 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 como siervos del Dios tenemos esa responsabilidad de transmitir fe, de impartir fe a la iglesia. Y sí, es un reto para nosotros mantener la fe elevada, porque a lo mejor algún hermano se sorprenda, pero a los pastores también tenemos crisis de fe, también Claro. tenemos ganas de que alguien ore por nosotros, también tenemos Ah, ciertas debilidades que al final las superamos fortaleciéndonos en el Señor, así sí, es. pero a través de un proceso, a través de ciertos dolores, en los Bueno, cuales, sí, bueno, perdóneme, pastor, es que ahorita que tocó eso me parece recalcarlo. Y los mismos discípulos pues lo vivieron, el mismo Jesús lo vivió, tuvieron momentos donde decían, ya no puedo más, ya, ¿qué hago? ¿No? Creo que esa es parte de la humanidad, pero creo que demostramos nuestra fe en la manera en que respondemos a esas dificultades. sí. David dice en uno de los salmos, cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Así es. Juan en sus evangelios dice, eh, de él vivimos todos y gracia sobre gracia en el evangelio. Amén. Y no lo dice nada más para quedar bien, lo dice porque seguramente su motor o el motor que tenía, la marcha que tenía Juan en esa dependencia de la gracia de Cristo, pues él aprendió cosas grandes porque los retos que ellos tuvieron, que Juan tuvo, fueron enormes, gigantescos, Así es. gigantescos, y tomaron esos retos a través del poder de Cristo. Entonces nosotros en la iglesia lo que nos toque hacer, pues son retos y yo sé que están a nuestra medida. Por ejemplo, hay iglesias que van a tener en esta temporada de BDB, es un reto. La escuelita Así es. bíblica de vacaciones y es un reto, es un reto. Y Dios bendiga a los maestros, a las maestras, a todos los que están poniendo de su parte para eso. Y si en algún momento se siente, "Ah, ya no puedo, y esto cómo va", porque pueden pasar muchas cosas buenas y malas, es tomar de Cristo, es tomar fuerza en Cristo de que esto va a salir, esto lo vamos a lograr, porque tenemos a Cristo y sacamos fuerzas de donde no hay, porque ya dejamos de correr en primera, por decir así, solamente con nuestro cuerpo, nuestra carne y nuestro intelecto, y le damos un descanso al motor. Estoy hablando en términos Sí, 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 sí. de carros, al entrar al poder de Cristo fluyendo en nuestras vidas. Eso lo puedo entender porque creo que, pastor, usted no me va a dejar mentir, y aquellos que nos escuchan que han estado en proyectos de la iglesia o incluso entre iglesias, quizás al terminar te quedas pensando de, oye, mira todo lo que se hizo, de dónde salió, cómo le hicimos, Exacto. qué pasó aquí, porque salió por la gracia de Dios, pero yo realmente, si fuera solo por mí, no sale. Claro, definitivo. No tendríamos ni la capacidad, ni las fuerzas, ni los medios para lograr lo que a veces se hace con la ayuda de Dios. Sí, nos falta mencionar algunos, me parece que Judas y Simón el Celote, y Pastor, nos faltan varios, pero ¿qué cree que ya se nos fue la hora? Ya sí, son ya se nos fue la 55, hora, 54 minutos. ya Dios dirá. Entonces, ¿Eh? vamos a tener que hacer una segunda parte de esto, Amén, porque hermano. la verdad, hay mucho que hablar, hay mucho que aprender. Yo sé que el día de hoy nos fuimos por lo encimita, con cada uno de los discípulos, pero me gustó que de cada uno pudimos ir sacando, de lo que logramos ver, pudimos ir sacando algo interesante y sobre todo algo práctico, porque a veces
recibimos mucha información, pero bueno, ¿y luego de qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? Y creo que hoy pudimos dar ese plus de poderlo llevar a la práctica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo se va a volver una realidad en nuestra vida? Y bueno, pastor, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría que hiciera una recomendación de libros donde pudieran investigar, ver, estudiar más sobre este tema de los 12 discípulos. Pues justamente bajo la coyuntura de que ha muerto el pastor John MacArthur, él escribió un libro acerca de 12 hombres comunes y corrientes. Habla exclusivamente de los apóstoles. Ahí él tiene un libro. De hecho, es relativamente económico para algunos libros que hay. Las librerías ahí en la Ciudad de México, incluso creo que ya está en PDF. Perdón, sí. Ok, sí. El Pero terror de las editoriales. sí, sí, sí. Es un libro en que ahorita se me viene a la mente, más los libros acerca del de Justo L. González acerca de la historia de la iglesia. Son muy buenos libros, recomendables sobre el tema de los apóstoles. Hay otras situaciones que se pueden encontrar por ahí. Hay una especie de libro que recoge a través de varias fuentes, y no sé si se puede encontrar en las redes, porque es pues, un libro muy antiguo que habla de ciertas cosas. Fue escrito por Eusebio de Cesarea. Déjeme encontrar el nombre, justamente por acá lo tenía anotado. Ujú. Muy bien, sí, porque También algo que pueden interesante. consultar hasta cierto punto la iglesia es la información sobre ciertos libros apócrifos que no fueron tomados por el canon, pero que relatan ciertas cosas que ellos hicieron, los hechos de Pedro, los hechos de Tomás, hechos de Felipe, son ciertos textos que circulaban por esa zona. Sí, se llama Historia Eclesiástica, fue escrita por Eusebio. A lo mejor se puede encontrar en las redes. Muy Sí, bien, muy bien. habla de ciertas situaciones de los apóstoles. Ujú. Muy bien, muy bien. Pastor, pues para terminar, ¿algún comentario, algún mensaje que quiera dejar para los hermanos que nos están viendo? Que Dios los bendiga mucho y que, como decíamos hace rato, que Dios nos dé la fortaleza y la fuerza para predicar. Estamos en un mundo post-cristiano, aprendas esa palabra. Estamos en un mundo post-cristiano que ya sabe que o cree que sabe que es el cristianismo, que cree que sabe quién es Jesús, pero no se entrega a él. Por tanto, no lo conocen y por tanto no lo saben. Pero ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Pues tenemos que seguirles hablando el evangelio y toda la preparación que tengamos y todo lo que podamos hacer, necesitamos el poder de Dios y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica, no? Amén. Entonces, es tiempo de que también la iglesia reaccione, conozca a ese Dios y que empiece a hacer su trabajo, creo yo, nada más. Amén. Pues, pastor, un placer poderlo tener una vez más. Pues esperemos en un mes poder volver a contar con su presencia y seguir hablando de este tema, porque de verdad que, híjole, una hora a veces es nada. Y si fuera por nosotros, luego nos aventamos hasta 3 horas, pero no sé cuántos aguanten ese ritmo. Y Sí, bueno, sí, pues, les recuerdo, antes de despedirnos, que todos los programas, los 12 episodios, están en la página de YouTube de Radio Vida México. Si usted se le perdió, se perdió algún capítulo y no, algún episodio y ya no está en Facebook porque ya lo borran, entonces puede ir al canal de YouTube Radio Vida México. Ahí están, ahí estará este programa para que lo revise, lo repase, tome nota de las recomendaciones del pastor y varios comentarios bastante buenos. Saludamos también, hoy no saludé a nadie más que a la primera que mandó comentario, nuestra hermana Gina Agustín, Dios le bendiga, bendiciones, pastor puso, hermano Gilberto puso,
Buenas noches, pastor, y a todos los oyentes de este programa. Después puso y al invitado que Dios le bendiga. Nuestra hermana Lupita Guerrero, saludos pastores, saludos al pastor Moy. Amén. Nuestra hermana Guadalupe Martínez pone bendiciones y nuestra hermana Elizabeth Vázquez pone bendiciones al radio, que Dios les bendiga siempre. Pues muchas gracias, hermanos. Pastor, palabras para terminar, para despedirse. Saludos a todos, Dios les bendiga y que pues la paz de Dios siga con ustedes. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Fue un privilegio, un placer poder estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Que Dios me los bendiga, descansen y bendiciones. Hasta la próxima. Amén.